Apocalipsis capítulo 2. Dice el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiera arrepentir de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios y Salvador, otra vez estamos delante de ti y esperamos estar siempre en tu presencia, pidiéndote, Señor, en esta ocasión, que tu Santo Espíritu obre de una manera especial con esta sencilla enseñanza de una persona que no es capaz, pero que tú por tu misericordia puedes hacer que estas palabras obren un gran efecto en los corazones. En ti esperamos, en ti confiamos, a ti te rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén. El mensaje a la iglesia en Tiatira. Hermanos, hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis y nosotros prácticamente nunca estudiamos un libro completo, porque es durante el trayecto, durante el periodo en que estamos leyendo el libro. Llegamos tan lejos como el Señor nos permita llegar. Y aquí estamos. Hemos llegado a la altura de el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y espero, como hemos orado, que cada uno de nosotros pueda ir reflexionando sobre estas enseñanzas, haciendo los cambios en su vida. La palabra de Dios obra significativamente, obra cambios. Siempre comenzamos hablando un poco acerca de la ciudad, de la época en que ésta se encontraba, de la iglesia a la cual el Señor le escribe. Y la iglesia en Tiatira es una de las que recibe los más altos elogios de parte del Señor. Iglesias que comparte con Esmirna, que comparte con Filadelfia, el hecho de que recibe altos elogios de parte del Señor, es la palabra. Entonces, aunque hay un reproche, sin embargo, hay que considerar que esta fue una iglesia que agradó a Dios, una iglesia fiel. Hablemos un poquito de la ciudad, aunque poco se sabe de esta ciudad. Tiatira está en la carretera que conecta varias otras ciudades que tenían iglesias. Por ejemplo, conecta a Pérgamo con Sardis y que llega o seguía hasta Filadelfia y la Odisea. Conectaba todas estas ciudades, conectaba a Esmirna y a Bizancio. Era esa carretera por donde se desplazaba el correo imperial, la mensajería del Imperio Romano. Estaba entonces abarrotada de comercio, porque ustedes saben que las rutas que son muy concurridas son muy útiles para el comercio. Allí estaba Tiatira. Era un centro de comercio, un gran comercial. Sabemos, repito, muy poco acerca de esta ciudad,
y por tanto eso da dificultad para uno poder construir lo que era la situación que ellos estaban viviendo. Sabemos que no había persecución, no hay rasgos, no hay huellas de que hubiese persecución para esta iglesia. Lo único que sabemos es esto, que era un gran centro comercial, y especialmente con la tintura, la tinta para la tela. Ustedes se acuerdan de Lidia. Lidia era de allí, vendedora de tela, vendedora de púrpura, que era una tela cara que la utilizaban los reyes también. Pues Lidia era de esa ciudad, de la ciudad de Tiatira. Por las inscripciones que se han descubierto, se han encontrado, sabemos que tenía un montón de gremios comerciales que se agrupaban. Estos eran asociaciones de ayuda mutua, de diversión, de comercio, que se reunían de tiempo en tiempo. Había gremios de trabajadores de la lana, de la piel, del lino, del bronce, fabricantes de ropa exterior, tintoreros, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos. Había un poco de todo, porque es que estaba en una ruta que unía prácticamente a todas las ciudades del entorno. Vayamos entonces a la carta. La carta a Tiatira comienza con una descripción del Señor Jesucristo, como comienzan todas, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Habla de que ese Cristo resucitado por primera vez se presenta como el Hijo de Dios. Ese Cristo resucitado se presenta como que tiene ojos como llama de fuego, significando esto que Él puede ver, Él ve todo lo que está pasando dentro de su iglesia. El fuego también es purificador. Sus pies son semejantes al bronce bruñido, o sea, estabilidad, fortaleza. Ese es el reino del Señor. Estas son ilustraciones tomadas del libro de Daniel, donde dice en el capítulo 10, el versículo 6, que su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el fulgurar del bronce bruñido. Esos ojos llameantes, o sea, encendidos, representan por un lado el escrutinio de Dios, por el otro representan lo que es el fuego purificador de la ira de Dios. Y los pies de bronce, como ya dijimos, estabilidad. Veamos entonces el elogio que da el Señor a la iglesia en Tiatira, versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En este versículo nosotros encontramos, como dijimos en la introducción, uno de los más altos elogios que Cristo da a su iglesia. La iglesia en Tiatira tenía lo que la iglesia en Éfeso había perdido: amor por Cristo. El Señor le alaba diciéndole: yo conozco tus obras y amor. Recuerde que la iglesia en Éfeso, el reclamo del Señor era que había perdido su primer amor. El amor, como hemos dicho, es el fundamento de nuestra relación con Cristo. Es el motor. Incluso el apóstol Pablo, cuando está escribiendo acerca del amor a los corintios, él le dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldición, es lo que dice esto. Y realmente no es que es obligado a amar a Cristo, es que el que no le ama va a maldición eterna. Esa es la realidad, porque es que el amor a Cristo es el centro, es lo esencial. Si hemos de señalar algo que nos vincula a Cristo, debemos hablar del amor. Debemos de decir que tenemos una relación con Él de comunión íntima y que Él nos ama y nosotros le amamos a Él. Dice la Escritura que le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero ambos nos amamos. Aunque Él nos ha llamado primero, pero le amamos a Él y Él nos ama a nosotros. Hermanos, si el elemento depurador es el amor a Cristo, si el motor que nos mueve a obedecer es el amor a Cristo, ¿qué más queda? No queda más nada.
Como nosotros vimos en la iglesia de Éfeso, el Señor les advirtió que se arrepintieran. ¿Y de qué? De haber dejado, de haber abandonado su primer amor. Aunque ellos tenían buenas cualidades, la falta de amor al Señor Jesucristo derribaba todo lo demás, oscurecía todo lo demás, hacía que las acciones de ellos fueran mecánicas, vacías, porque no tenían amor. Fueran mecánicas y vacías delante del Señor. Hermanos, esto es serio, que usted esté obrando, usted esté sirviendo, usted esté haciendo para el Señor y que el Señor lo vea como algo hueco, como algo sin significado, algo mecánico, algo vacío. Sí, porque está faltando el amor. En la iglesia en Tiatira el Señor Jesucristo percibía amor hacia Él. Dice, yo conozco tus obras y amor. Se notaba que ellos amaban a Cristo. Hermano, la vida cristiana es un balance, es un delicado balance. La iglesia en Éfeso tenía discernimiento, era una iglesia que trabajaba, tenía verdad, pero había perdido su amor. No supo hacer el balance. Los de Tiatira tenían amor, pero habían perdido otros elementos, se habían convertido en permisivos. Se habían convertido en demasiado permisivos en la práctica del pecado, aceptaban todo, como vamos a ver más adelante. Entonces, a veces nosotros confundimos una cosa con la otra. Hay que amar, pero también hay que tener un balance de la verdad y el amor. Si no existe ese balance, vamos a caer en un problema. Si hay un amor que es licencioso, un amor que todo lo permite, un amor que todo lo consiente, entonces vamos a desagradar a nuestro Dios. También el Señor elogia su fe. Dice que yo conozco tus obras, versículo 19, y amor y fe. Los hermanos de Tiatira no estaban fluctuando, había firmeza en ellos en la fe. Es verdad, no había persecución, pero esto no significa que por no haber persecución era que ellos estaban firmes en la fe. Ellos se habían ocupado en su fe más bien. Los hermanos en Tiatira no se hallaban siendo llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Su fe era algo firme, estaban arraigados firmemente en su fe. Hermanos, la fe no puede ser descuidada. Oiga bien, la fe no puede ser descuidada. El creyente debe de ir creciendo en fe en medio de las dificultades. Debemos poder examinar si estamos creciendo en fe en medio de las pruebas. A través de las pruebas debemos de ir creciendo día a día en la fe. En una ocasión los discípulos le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Lucas capítulo 17, versículo 5. Ellos notaron que necesitaban de la fe para poder vivir a la altura de lo que Dios estaba exigiendo o de lo que Cristo estaba exigiendo en ese momento. Si la fe del cristiano está débil, si la fe del cristiano no está bien atendida, si la fe del cristiano ha sido descuidada, sea por la falta de oración, sea por la falta de lectura de la palabra de Dios, sea porque ha dejado de mirar las promesas de Cristo, sea porque ha quitado los ojos del Señor Jesucristo, sea por la causa que si la fe está débil, el cristiano pierde firmeza. No hay tal cosa como una fe débil y un cristiano firme. Si el cristiano ha descuidado su fe y su fe está débil, su firmeza está tambaleante. No está firme. La fe es la gracia que nos da firmeza. Yo sé que la Escritura dice que la fe es el escudo del creyente. Yo sé que la Escritura dice que la fe es utilizada y debe ser utilizada para la defensa contra los dardos de fuego que dispara el maligno contra nosotros. Eso es verdad. Eso es bíblico. Efesios capítulo 6 lo dice. Sin embargo, la fe también es la mano que nos agarra de la roca que es Cristo. El vínculo que nos hace agarrarnos de Cristo es la fe. Vinimos a Cristo por la fe. Conocimos a Cristo por la fe. Lo que nos vinculó a Cristo es la fe. Ahora, a partir de ahí, hay una relación de amor, hay una relación de comunión con Él,
a donde prima el amor, eso es verdad. Pero usted no llega a Cristo si no es por la fe. La fe es esa mano que usted abre para que Cristo deposite su gracia allí. La fe es el brazo que nos agarra a Cristo y Cristo entonces nos une con Dios. La fe es necesaria completamente. Para entrar al reino y para mantenerse en el reino, la fe es necesaria. Note lo que Pablo dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes, ¿en qué? En la fe. Pablo no dice que estemos firmes en otra cosa, en la fe. Estemos firmes en la fe. Sigue diciendo el apóstol: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Colosenses capítulo 1, versículo 23. El Señor quiere que estemos firmes en la fe. Así estaba la iglesia en Tiatira. El Señor Jesucristo alaba la fe de los hermanos en Tiatira porque estaban firmes. Dice también más el Señor a través del apóstol Pedro, al cual, refiriéndose a Satanás, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. Esto, repito, se está refiriendo a Satanás. ¿Cómo debemos enfrentarlo? ¿Cómo debemos resistirle? Firmes en la fe. Es la manera. Si usted mantiene por la fe, diciendo no, confiado en la promesa del Señor, usted le está resistiendo. Esa es la manera de resistirle, estando firme en la fe, en lo que usted ha creído, en las promesas del Señor, las promesas que Él nos ha dado. Usted no se mueve de ahí. Usted está firme. El Señor le ha dicho algo y usted lo está haciendo. Usted lo está obedeciendo y usted no se mueve de allí. Nuestra fe no puede ser descuidada. Una vez más señalamos, nuestra fe no puede ser descuidada. Todo medio de gracia que vaya destinado, que Dios haya dado para fortalecer mi fe, yo debo aprovecharlo. Debo aprovecharlo al máximo. Debo aprovecharlo con todas las fuerzas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que él debe de aprovechar. Esfuérzate, le dice él, en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo, esa oportunidad, esa brecha que Dios ha dado de gracia a los creyentes, aprovéchala. El oír fortalece la fe. Yo debo entonces oír con frecuencia y con atención, porque la fe viene por el oír. Yo no debo descuidar mi oír. ¿Qué dice el Señor? El que tenga oído para oír, que oiga. Dice el Señor también, el Señor Jesucristo, que debemos mirar bien cómo oímos. ¿Por qué? Porque el oír es muy importante. Por el oír tú fuiste salvo. Por el oír tu fe crece. Por el oír tu fe se alimenta. ¿Cómo pues nosotros podemos estar descuidando el oír? No, está bien, yo me lo sé, yo no tengo que escucharlo otra vez. ¿Quién ha dicho? Tú debes estar oyendo con frecuencia y atención la palabra del Señor, porque es un medio de gracia para... Por ejemplo, nos dice Hebreos que es el autor y consumador, o sea, el que lleva a la perfección mi fe, es el autor y consumador de mi fe. Entonces yo debo de mantenerme en una comunión estrecha, fresca con mi Señor Jesucristo, una comunión continua. Yo debo poner mis ojos en Él, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esos ejercicios para el alma, hermanos, yo debo de hacerlos para fortalecer mi fe. Y si yo no los hago, yo estoy descuidando mi alma, estoy descuidando mi fe. Es como el cuerpo, usted tiene que cuidarlo. Hay una parte que es su responsabilidad. Es verdad, Dios se lo dio, es verdad, Dios es el que determina los años que usted va a durar aquí, pero hay una participación que es suya. Hay una responsabilidad que usted no puede evadir y tiene que cuidarlo. Tenemos que cuidarnos y lo hacemos. Ahora, el alma también, nuestra fe también. La fe es tan importante, debemos de cuidarla porque es tan importante que dice la Escritura que el justo vive por ella. El justo no vive por el amor.
El justo no vive por ninguna otra gracia. El justo vive por la fe. No vive porque es fuerte. No vive porque es amoroso. Él vive por la fe. Ese es su modo de vida. El justo está llamado a ejercer fe en cada instante de su vida, en cada ocasión, en cada prueba, en cada situación, en cada tentación. Estamos llamados a ejercer fe. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta vencer. El justo debe ejercer fe. Y oiga bien, nadie vence una prueba, nadie vence una tentación, nadie vence una dificultad si no es por la fe. Me refiero al justo, me refiero al cristiano, me refiero al que ha sido salvo. Su victoria está en la fe, por la fe, en vivir por fe. Dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo puede desplegar todos sus ataques contra el cristiano. Ataques de tentaciones, ataques de persecución, ataques con la vanidad, con el engaño, con la lujuria, etcétera. Si es un nuevo creyente, hay momentos a donde uno se preocupa y ora mucho por ello. Pero ¿sabe una cosa? Vencerá. Esa es la historia. Vencerá. Vencerá por la fe. Vencerá porque es nacido de Dios. Debe vencer. Si la fe verdadera está ahí, debe vencer. Porque esa es la forma, la manera, el medio que Dios nos dice que nosotros venceremos. Uno de los principales tropiezos para el cristiano es el mundo. Están los deseos, está Satanás, pero también está el mundo, sus atractivos. Sus atractivos no solamente conquistaron a Demas, sino que son capaces de enliar a muchos otros, a cualquiera de nosotros, a menos que por la fe el cristiano pueda mantenerse firme, pueda mantenerse mirando lo que no se ve, se mantenga mirando al invisible, se mantenga mirando lo verdadero y contrastándolo con lo que es vanidad. De otro modo, lo enredará el mundo. De otra manera, con sabiduría mundana no se enfrenta al mundo, no se enfrenta a la vanidad con sabiduría mundana, no se enfrenta al engaño, no se enfrenta a Satanás, es con la fe. La iglesia en Tiatira se había ocupado en eso, en fortalecer su fe. Esa había sido su ocupación. Y el Señor veía que la fe estaba fortalecida allí. De tal modo que aquel que reconoce todas las cosas estaba agradado. Reconocía, los elogia su fe. Tiatira también es elogiada en tercer lugar por su servicio. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Deseo, hermanos, que noten que este versículo, o en este versículo, que antes del servicio ya él ha mencionado el amor y ha mencionado la fe. O sea, no es un servicio vacío, es un servicio que brota, nace del amor. Quiere decir que el servicio de los hermanos de Tiatira no era un servicio vacío ni mecánico, no era un servicio como los hermanos en Éfeso, sino un servicio motivado por el amor a Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo los está elogiando. Sabemos que las motivaciones del corazón no son visibles, yo no las puedo ver, usted tampoco, no son visibles a los hombres, pero están abiertas a los ojos del Señor. Él ve cuando el servicio nace, Él ve cuando el servicio es la rama y el amor es el tronco. Él lo está mirando. Sus ojos son como llama de fuego. Nada se escapa a la mirada del Señor. Hay muchas motivaciones en el ser humano. Son muchas las razones, las motivaciones por las cuales un ser humano hace algo y nosotros no lo sabemos. Dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 1. Siempre es bueno que utilice las Sagradas Escrituras, que utilice su Biblia. Eso era lo que hacían los hermanos de Berea. Tenemos la responsabilidad de comprobar que lo que nos está siendo enseñado sea palabra de Dios y no de hombres. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 15.
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Usted notó, mi hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo, algo muy significativo. Para mí, desde el punto de vista humano, yo diría que todo aquel que predica a Cristo está haciendo una buena obra, está haciendo algo excelente, está haciendo algo muy bueno. Yo diría que supera a lo bueno. Predicar el Evangelio es mejor que dar consejitos como hacen algunos canales de televisión, radios, psicólogos, etcétera. Predicar el Evangelio es superior a esto, mejor que dar consejos. Es mejor que ayudar a la persona. ¿Sabe por qué? Porque al predicar el Evangelio, usted le está dando un beneficio eterno. Usted le está dando un beneficio para esta vida y para la venidera. Ahora, el Señor nos dice que había personas en los días de Pablo que predicaban el Evangelio, dice, por envidia y por contienda. La motivación no era hacer un bien eterno. La motivación no era glorificar a Dios. La motivación era envidia y contienda. Otros, dice el versículo 17, lo hacían por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué motivación, hermanos? Algunos lo que querían era añadir aflicción al apóstol Pablo. Hay incluso personas que pueden llegar a guiar el rebaño de Cristo, o sea, a ser pastores con motivaciones equivocadas, a ser ministros por motivos equivocados. Dice el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, pero no por ganancia deshonesta, no por el dinero que pueda esto traer, porque puede haber alguno que lo esté haciendo por ganancia deshonesta. Es una ganancia deshonesta porque no es legítimo hacerlo por dinero. Claro, el obrero es digno de su salario, pero la motivación no es esa. El Señor Jesucristo, hablando del buen pastor, nos habla del asalariado, de aquel cuya motivación es meramente económica. Está atendiendo el rebaño, pero lo que le interesa únicamente es su salario. No ama ese rebaño. Huye entonces cuando viene el peligro, o algo pone en peligro al rebaño, o pone en peligro su vida. Entonces, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo no ve las cosas como nosotros las vemos. Él ve el interior. Él ve un servicio, pero también ve la motivación a ese servicio. Él ve lo que hay dentro de la persona. En sentido general, el apóstol Pablo dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 14. Todo debe de estar en el cristiano motivado por el amor. No por envidia, no por contienda, no por dinero, no por vanagloria, no por ninguna otra motivación, sino por el amor. No solo lo que hacemos directamente para el Señor, no solo el servicio en el reino y para el reino, porque todo debe de ser hecho para el Señor, sino que, hermanos, en todo nuestro quehacer, todo lo que hacemos debe de ser matizado por el amor. Debe haber amor en nosotros. Este es el aspecto más amplio. O sea, al hablar de la motivación, que debe haber amor, esto va muy lejos. Esto es amplio para tratar. Yo confío que el Señor, pues, lo lleve al corazón y lo aplique a la situación que estamos nosotros viviendo, particularmente porque es tan amplio, repito, que no lo pudiéramos abarcar. Sino que oramos que el Señor aplique su palabra a aquellas áreas donde la necesitamos, donde Él sabe que lo necesitamos para darle a Cristo un servicio motivado por amor y con fe, y una fe que va creciendo. Por ejemplo, cuando yo pienso en mi profesión secular,
o sea, como maestro, como profesor, ustedes saben que en los últimos años se ha abierto un poco la entrada a esta carrera. Y se ha abierto el concurso para ser profesor o ser maestro a todas las demás áreas. Entiendas, ingenieros pueden concursar y ser maestros, doctores, y hay enfermeras, hay de todo, hay ingenieros industriales ya dando clases, etcétera. Y los que no, ya aspiran a estudiar magisterio, o sea, a dar clases, van a la universidad a estudiar, piensan en eso. Ya esa es una opción muy importante. Antes no había estudiantes para esa carrera, pero ahora está abarrotada, ahora está llena. Ahora bien, ellos deben de saber que esa carrera, o que en esa carrera no solamente se llega a impartir conocimiento. Ellos deben entender, esas personas que van entrando, deben comprender que no solamente es pararse enfrente de un grupo de estudiantes y llenarle la cabeza de conocimiento, sino que usted tiene que amar a esas personas a quien usted le está enseñando, aunque aquellos a quienes tú le enseñas se comporten mal. Y ahí es donde está lo duro. A veces cuando ellos perciben que hay un maestro que les muestra amor, lo ponen a la misma altura prácticamente, o casi a la misma altura de un padre, de una madre, de sus padres. Entonces, hermanos, puede que alguien sea excelente enseñando, puede que alguien explique muy bien, pero eso no lo es todo. Debe haber una motivación interna, debe estar ahí, eso que dice Cristo, que no tenían los hermanos en Éfeso y que él había visto que estaba en los hermanos en Tiatira. Esto también lo pudiéramos aplicar, por ejemplo, al área del matrimonio. Un matrimonio puede que estén bajo un mismo techo, que cumplan sus responsabilidades físicas tanto el uno para con el otro como viceversa. Pero, a pesar de todo eso, si no se aman, si lo que motiva a uno a hacer algo por el otro no es el amor, esa unión no es conforme a este patrón que el Señor Jesucristo nos está planteando. No es una unión que está en la línea con lo que enseña la palabra de Dios. Deben revisar el aspecto interno de esa unión. Deben revisar la médula, la columna vertebral de esa unión que debe ser el amor. El punto es, si ese Cristo que tiene ojos como llama de fuego, penetrante, si ese Cristo que lo ve todo en su iglesia, que conoce tus obras, si ese Cristo mira en su obra, mira en tu obra, mira lo que tú haces en tu hogar, mira lo que tú haces en tu trabajo, mira lo que tú haces a donde quiera que tú estés. Mi pregunta es, ¿encontrará amor? ¿Encontrará amor en tu matrimonio? ¿Encontrará amor en tu trabajo, en lo que tú haces? ¿Encontrará amor en tu servicio al Señor Jesucristo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿O encontrará en ti lo que encontró en la iglesia en Éfeso? Una iglesia que sufría pacientemente, una iglesia que trabajaba sin desmayar, pero que había dejado su primer amor. Hermanos, el cristianismo amerita un examen profundo. El cristianismo conlleva reflexión. El Señor Jesucristo nos expresa eso. Una persona puede estar de aquí para allá y de allá para acá y muy ajetreado, pero debe examinar las motivaciones de su corazón. A veces es la vanagloria, es el querer sobresalir, es el querer estar en todas, es el querer estar aquí y allá y ser mencionado, y no amor a Cristo. Eso es algo que usted debe examinarlo y reflexionarlo. En Tiatira había amor por el Señor Jesucristo, había servicio. Creo que nuestro cristianismo necesita ser comparado con las Escrituras. Y esto no es para decírselo a alguien, no es para decírselo a los hombres, sino delante de Dios, ya que Él ve nuestro interior. La iglesia en Tiatira también es elogiada por su paciencia, dice el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la paciencia, paciencia en las pruebas,
paciencia cuando oramos para esperar, paciencia cuando hemos sembrado para esperar los frutos, paciencia hasta alcanzar la promesa del Señor. Pues es necesaria la paciencia, la necesitamos. Ahora se nos habla en este texto de que tus obras postreras son más que las primeras. Y ahí concluye el versículo 19. Hermanos, en aquellos hermanos en Tiatira, no solamente había una fe creciente, no solo crecía la fe, sino que crecían en sus obras en sentido general. Su entrega al cristianismo iba en aumento, no iba en descenso, no se mantenía, sino que iba en aumento. Lo más común en una persona es que comenzamos en un trabajo con mucho ánimo, mucho entusiasmo, pero después vamos bajando la marcha, como que nos vamos cansando. Los hermanos en Tiatira desarrollaban más cosas para Cristo en la medida que iba pasando el tiempo. Ellos iban haciendo más para el Señor Jesucristo. En lugar de irse cansando, ellos iban fortaleciéndose. Claro, el Señor es el que da esa fortaleza, nosotros lo sabemos. Pasemos al segundo punto, el reproche a la iglesia en Tiatira, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, yo siempre lo leo mal, le voy a explicar por qué, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué yo lo estoy leyendo mal? Porque yo no debo hacer una pausa porque ahí no hay coma. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, esa Jezabel es lo que el Señor quiere decir, no está diciendo que ese es su nombre, sino que ella es una Jezabel, y vamos a explicar por qué. Aquí está el origen del problema en Tiatira. Una mujer aparece aquí en la carta. Se ha propuesto una variedad de interpretaciones acerca de la identidad de esta mujer. No se le menciona el nombre. El término Jezabel es por su parentesco con la Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa de Acab. Pero nadie le pondría ese nombre a un hijo suyo. Es como decir, ese es un Trujillo. Ya nosotros sabemos quién era Trujillo e inmediatamente si le llamamos a una persona así, estamos diciendo no que se llama Trujillo, sino que tiene las cualidades de Trujillo. Por eso le hice el señalamiento de la coma, porque yo lo leí con pausa y no debía haberlo leído con pausa, sino que ella es una Jezabel, tiene las características de Jezabel, no importa si se llame como se llame. A esta mujer, que el Señor le llama una Jezabel, tenía las características de Jezabel, la del Antiguo Testamento. Jezabel, la del Antiguo Testamento, era hija de Edbal, rey de los Sidonios, dice primer libro de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa, hablando de Acab, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Edbal, el papá de Jezabel, ustedes saben, Edbaal, el papá de Jezabel, ustedes saben que antes ellos se ponían los nombres de sus dioses, y estaban identificando al papá con Baal. Esta enseñanza fue la que recibió Jezabel. Acab, siendo judío, se casó con esta mujer. Cuando llegó de Sidón, Jezabel se trajo sus propios dioses y logró que Acab y el pueblo de Israel dieran culto a Baal. Jezabel, ustedes recuerdan que mató a los profetas del Señor. Elías dijo, solamente yo he quedado. El Señor le dijo que tenía 700 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero esos estaban ocultos, porque Jezabel estaba acabando con todos los profetas. Ella tomó para sí 450 profetas de Baal. Ella los mantenía. Esos vivían en palacio. Esos comían bien. Esos eran sus profetas. Ustedes recuerdan que Elías hizo que a todos lo degollaran, porque se cansaron de rogar y rogar y dar vuelta y pedir a Baal
y no apareció quien le respondiera. Bueno, ya la historia ustedes se la saben. El caso es que Jezabel fue una pésima influencia para el reino de Acab y la responsable del asesinato de Nabot por aquella famosa viña en primer libro de Reyes, capítulo 21. El caso es que Jezabel pasó a la historia como responsable de fornicaciones y de muchas hechicerías. O sea, esta mujer era el resumen de la maldad, un compendio. Decir Jezabel quiere decir que ella había participado en todos los pecados. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. La mujer, fornicación, hechicería eran la bandera de su vida. Todo esto, hermano, nos hace pensar que la Jezabel de Tiatira fue una mala influencia en la vida y en el culto de la iglesia cristiana. Puede suponerse que no trataba directamente de destruir la iglesia, sino que quería incorporar a la iglesia cosas de la sociedad pagana, elementos mundanos, prácticas de afuera. Ella la quería introducir en la iglesia del Señor. Ella podía ver, quería ver esas cosas de afuera también en la iglesia. A veces en las iglesias nosotros nos tornamos tolerantes con la práctica del pecado, tolerantes con el pecado en sí. Es cierto que nosotros estamos llamados a ser misericordiosos, pero la iglesia en Tiatira no era el caso de que le faltaba misericordia, sino que estaban siendo tolerantes, permisivos con la práctica del pecado. Y esta mujer había logrado introducir prácticas mundanas dentro de la iglesia. Aunque ellos estaban amando al Señor y siendo fieles, tenían sin embargo a una mujer que no estaban tocando, que le estaban permitiendo hacer lo que ella quisiera. Recordamos que eso fue algo que pasó en Corinto también. Recordemos lo que se nos dice en versículos anteriores también. El capítulo 2, por ejemplo, el verso 6. Dice: pero tienes esto, hablando a Éfeso, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Aborreces las obras de los nicolaitas. Del lado contrario, tenemos a Pérgamo y a Tiatira. Ambas se les reprocha el ser tolerantes con la práctica del pecado. Los efesios en eso no tenían problema. Los nicolaitas venían con falsa doctrina, falsa práctica, y ellos, no, eso no. Eso no es lo que quiere el Señor. Pero Pérgamo y Tiatira fueron más permisivos. Algunos, para permitir de todo en la iglesia, se amparan en la palabra amor. Se amparan en el amor. Así ellos dicen que ellos aman. Ellos dicen que esas personas tienen que estar ahí porque ¿por qué estar afuera? Afuera se van a corromper más. Entonces en la iglesia del Señor ellos tienen la puerta ancha. Ellos dicen que esto es amor. En base a ese amor ellos toleran el pecado en la iglesia. Estos entienden que solamente tienen que orar y que el Señor hace el resto. No, por esa situación lo que hay que hacer es orar y dejárselo al Señor. Y no reconocen que en ellos hay una responsabilidad. Pero no fue eso lo que dijo Pablo. El apóstol Pablo dijo a los hermanos de Corinto en el capítulo 5 de la primera carta que eso debía de ser tratado. El apóstol demandaba una acción de parte de los hermanos corintios. Una iglesia puede desarrollarse en muchas áreas importantes, puede crecer en muchas áreas, pero si tolera la práctica del pecado en su seno, eso será un mal testimonio que va a opacar todo lo bueno. Lo que se va a ver es esa mancha, lo que se va a ver es ese punto negro. Ese punto negro va a impedir que se aprecie todo lo demás. Versículo 21. Repito, Apocalipsis 2, versículo 21, dice: y le he dado tiempo, o sea, a Jezabel, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por lo regular, cuando el Señor le da tiempo a los seres humanos lo malinterpretamos. Parece como que al pasar el tiempo y no pasar nada,
parece como que todo está bien. Ah, no, lo que pasa es que todo está bien y punto. Parece que el Señor no va a hacer nada acerca de ese particular. Otras veces, cuando va pasando el tiempo y no sucede nada con respecto a nuestro pecado, interpretamos como que es algo que puede quedarse así. Mira, no ha pasado nada. Eso se puede quedar así. Ah, eso siempre ha estado así. Ese problema siempre, yo veo, desde que yo llegué aquí, yo he visto eso así, yo no lo voy a cambiar. Ese tipo de pensamiento hace que las cosas permanezcan. Ahora, el tiempo que nos da el Señor no es porque Él no está mirando, no es porque Él no sabe, no es que Él se está haciendo la vista gorda, Él nos está dando tiempo para la reflexión y el arrepentimiento. El tiempo es una misericordia de Dios para que la persona se arrepienta. Dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No es que el Señor se ha olvidado de su promesa, no es que Él se ha olvidado de venir por segunda vez, es que Él es paciente. Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Uno de nuestros problemas es querer interpretar la mente de Dios, las acciones de Dios conforme al pensamiento humano, como piensa el ser humano, a la luz de lo que piensa el ser humano. Deseo además que noten en esta Jezabel, dice que no quiere arrepentirse. Deseaba permanecer en su pecado. El deseo de ella era quedarse en su pecado, que le permitieran quedarse en su práctica. A veces nosotros deseamos retener un pecado, una práctica pecaminosa. Quisiéramos que todo pudiera seguir normal, estar normal, mientras nosotros nos aferramos a ese pecado, que nos dejaran ese pecado favorito. El deseo de Jezabel no era arrepentirse. El Señor tiene que recurrir al dolor, porque ella quiere seguir en esa condición en el seno de la iglesia. Deseaba seguir pecando mientras mantenía su buena relación con la iglesia y su influencia en ella. Hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro que menciona mucho el arrepentimiento. Es un libro que habla continuamente, exhorta continuamente al arrepentimiento, porque la solución del pecado, ahí es donde inicia, con el arrepentimiento. Los problemas en la iglesia se resuelven con el arrepentimiento. Aún a Éfeso le dice que se tiene que arrepentir de haber abandonado su primer amor. Y no solo en este contexto, sino que lo podemos llevar a otro contexto. Por ejemplo, las relaciones interpersonales, las relaciones matrimoniales, las relaciones entre personas, para que puedan ser armoniosas debe haber arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento en aquel que ha fallado. Debe haber arrepentimiento en aquel que ha pecado. Cuando pecan, debe haber arrepentimiento. Dice la Escritura, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas capítulo 17, versículo 4. Por lo regular, cuando leemos este texto, lo leemos y nos enfocamos en el perdón. Pero aquí están las dos cosas. 7 veces al día peca, 7 veces al día vuelve diciendo, me arrepiento. Hay arrepentimiento. Nosotros somos inventores de mecanismos para arreglar las cosas, para solucionar las cosas. En las relaciones interpersonales hay personas que se dedican a eso, a dar charlas de relaciones humanas, como se le llama. Pero todos esos mecanismos inventados por hombres para relaciones personales, cuando no hay arrepentimiento, no funcionan. Mantener una buena relación con otra persona sin arrepentimiento es como agarrar y guardar la basura debajo de la alfombra, debajo de los muebles. Ya barrí, ya, no, todo está limpio. Tarde o temprano eso va a salir a relucir. Todo parece por arriba que está bien, pero tarde o temprano eso va a salir a relucir, va a explotar, porque es que no ha habido arrepentimiento.
no ha habido arrepentimiento. Entonces, es cierto, debe haber perdón. Lucas 17:4 lo dice. Debe haber perdón. No estamos haciendo un desbalance en la interpretación de las Escrituras. Debe haber perdón de parte del que ha sido ofendido, pero también debe haber arrepentimiento de parte del ofensor. Son dos caras de una misma moneda. Aunque si el uno no hace lo que le corresponde, eso no es excusa para que el otro deje de hacerlo. O sea, allá él con su relación con Dios. Si no hace lo que le corresponde, ese es su problema en buen dominicano. Yo debo hacer lo que me corresponde. Adán debió de haber llevado ese principio. Si ella falló, no falles tú. Adán, si ella pecó, no peques tú. No hay razón para hacerlo, ¿verdad? Esa es la realidad. Te toca perdonar, perdona. Aunque el otro no haya mostrado arrepentimiento. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Esa gente no se arrepintió y el Señor pidió, Jesucristo pidió a Dios el Padre que le perdonara. Aunque el otro no te perdone, pero haz tú tu parte, arrepiéntete y confiésalo. Ya la parte de él perdonar es de él. Versículo 22 y último. Bueno, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Muchas veces, no siempre, recordemos a Job, el Señor tiene que enviar dolor a la vida de las personas para producir un arrepentimiento. Este es un caso. Él dice que los arrojaría en cama, a ella. Y en el versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor a veces tiene que hacerlo así. El inconverso, a veces, como no quiere arrepentirse, Él le da su propia interpretación a los hechos. Como él no quiere arrepentirse, esos sufrimientos, él tiene su manera de verlo. Una persona puede ser portadora del VIH en aquel tiempo, cuando era mortal, cuando declararse con VIH era decir, estás muerto pero a plazo. Puede estar postrada en cama, puede estar muriendo, pero él le da su propia interpretación, comienza a hacerse la víctima, comienza a echarle la culpa a otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que le corresponde, en lugar de echar culpa a otro, es arrepentirse porque está postrado ahí, porque andabas por caminos equivocados. Es por tu pecado que estás allí postrado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando el dolor viene por causa de nuestro pecado, lo que corresponde es arrepentirse. El pecado te está trayendo dolores, debes arrepentirte, debes apartarte de tu pecado. Versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En Tiatira había un grupo que se había mantenido puro. A estos el Señor les alienta diciéndoles, no les voy a imponer otra carga. El Señor estaba agradado con ellos. Ya sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, el hecho de que sus obras postreras eran más que las primeras, esto había agradado al Señor. Ya no les iba a hacer una exigencia más. Ya no les iba a imponer otra carga, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos, cuando encontramos que Dios, vamos a poner al Señor en primer lugar, cuando el Señor ha cultivado en nosotros virtudes, cualidades positivas, alguna gracia en nosotros, debemos mantenerla. Debemos mantenerla. Sea el servicio, sea el amor, lo que sea bueno, porque lo malo está en nosotros, lo bueno lo ha cultivado el Señor con su palabra, pero manténlo hasta que Él venga. A veces nos descuidamos virtudes, descuidamos prácticas que son buenas, abandonamos hábitos, costumbres buenas, las dejamos. Hermanos,
A causa de que somos pecadores, debemos cuidar de mantener aquello que es bueno. Lo bueno debemos de mantenerlo, dice Pablo, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. El inconverso dice, no se puede hacer el bien. El Señor nos dice, no te canses de hacer el bien. No abandones el hacer el bien. A su tiempo segaremos. En fin, hermanos, para concluir, aquí está la recompensa. Versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo. No tenemos tiempo para ir a otros pasajes y ver, pero siempre la recompensa es Jesucristo. Dijimos en semanas anteriores que no hay otro galardón más alto que el mismo Cristo. Ese es el galardón más alto que una persona puede alcanzar. Eso es lo único que va a permanecer por la eternidad con nosotros, porque todo va a dejar de ser un día, todo se va a deshacer. Aspiremos siempre a esa recompensa. No aspire a cosas materiales. No aspire a que Dios le muestre un amor o su amor dándole algo material. Pídale que le dé a Cristo. Él lo da. Él da su espíritu, el espíritu de Cristo morando en nosotros. Cuando nosotros sinceramente se lo pedimos. Cuando nosotros vemos que en Él está todo, está nuestra salvación, está nuestra seguridad. Cristo es nuestro galardón, Cristo es nuestra porción, Cristo es nuestro todo en todo. El Señor les bendiga. Padre amado y bendito Dios, gracias por darnos a Jesucristo. Señor, yo te pido por esta congregación, para que tú cultives en nosotros cualidades que te agraden, que tú hagas que nosotros atendamos de manera especial a nuestra fe, nuestra vida espiritual, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, que tú puedas ver con tus ojos como llama de fuego, tú puedas ver en lo profundo, escudriñar lo profundo de nosotros y encontrar cosas, Señor, que te agraden, que tú puedas elogiar. Haz la obra, oh Dios, y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.